Bien. Hay preguntas. Fíjense, esta filmina es interesante porque de alguna forma está comparando cuál es la filosofía de un análisis predictivo con respecto a uno de optimización, a uno prescriptivo, ¿verdad? Fíjense, en el caso de los predictivos, del modelo predictivo, la mayor parte de las veces son los datos los que determinan un modelo, ¿verdad? Independientemente de que sea un modelo de regresión o un modelo de redes neuronales o un decision tree, cualquiera que sea el modelo de predicción, los datos básicamente son los que determinan la complejidad del modelo. Voy a tener algunos datos que pueden ser numéricos, escalares, otros que pueden ser nominales, otros que pueden ser por atributos dicotómicos, pero son los datos los que determinan cuáles son los predictores, cuáles son los factores que generan un efecto, cuáles son la variable que yo quiero pronosticar, la variable target, la variable de respuesta, y de esto obtengo dos resultados: la causalidad, por qué suceden las cosas, que es donde decía, los alumnos del doctorado terminan sus hipótesis, comprueban sus hipótesis y terminan sus tesis de doctorado. Qué lástima, porque luego el segundo entregable es la predicción, ¿verdad? ¿Cómo puedo usar esa causalidad para poder estimar un resultado y predecirlo, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede con los modelos prescriptivos? Aquí sucede un poquito al revés, ¿verdad? No sé si ya se dieron cuenta. Aquí es más bien el modelo prescriptivo, la función objetivo, las restricciones, las variables de decisión determinan los datos que yo requiero utilizar, los datos que yo requiero conseguir, sean en tiempo real o sean en batch, sean determinísticos o sean estocásticos, ¿verdad? Siempre son los datos los que, en este caso, son determinados de acuerdo a lo que se busca resolver en el modelo. A diferencia de los modelos predictivos, donde son los datos determinan el modelo. Aquí es al revés, ¿verdad? El modelo determina la exigencia de los datos, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, compañeros? Yo creo que en este instante lo importante es que ustedes sepan distinguir en un caso de uso, ya en un caso de uso, no solamente los habilitadores tecnológicos en el eje horizontal, sino también ya empiecen a vislumbrar qué tipo de analítica voy a aderezar en esa tecnología para el caso de uso, para la solución. Requiero más temas de diagnóstico, requiero más temas de predicción, requiero prescriptiva, requiero optimización. ¿Cuál es el scope? ¿Cuál es el alcance que yo quiero darle a mi solución de transformación digital? Y en función a eso, poder combinar y ensamblar lo que haga falta. Muy bien. Y bueno, aquí vienen algunos, entrando ya en el detalle de la analítica que hablábamos hace rato, la analítica predictiva, la analítica prescriptiva. Se fijan, estoy poniendo un bloque que se llama minería de datos. Y bueno, para serles franco, esa minería de datos son técnicas de analítica no supervisada. Se llama estadística o machine learning no supervisado. A diferencia del supervisado, en el cual eh, básicamente lo que diferencia a una de la otra es que tengo una variable de respuesta que necesito pronosticar, que necesito entender, que necesito analizar. En la analítica no supervisada no existe esa variable de respuesta, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, un análisis factorial, si se fijan, es diferente a un análisis clúster, ¿verdad? ¿Por qué? Porque depende de si tengo o no tengo una variable de respuesta que estoy analizando.
Algo que quiero yo aquí en este instante mencionar es que la analítica predictiva puede tener muchas técnicas. En este caso estoy poniendo 4, ¿verdad? Pero hay 2 grandes grupos si yo tuviera que clasificar todas esas diferentes técnicas, ¿verdad? Algunas técnicas van a estar basadas en estadística tradicional, y habrá otras técnicas que van a estar más basadas en algoritmos de machine learning, ¿verdad? La diferencia entre la estadística y el machine learning, pues es cuál es la orientación del algoritmo. Ambos son algoritmos, ¿verdad? ¿Cuál es la orientación del algoritmo cuando se analizan los datos? La estadística multivariable habitualmente maneja relaciones lineales, ¿verdad? Y de ahí sale, por ejemplo, la regresión lineal y la regresión multivariable, ¿verdad? Los sistemas de ecuaciones estructurales igual. Pero, por ejemplo, algoritmos como Decision Trees, Random Forest, lo que son redes neuronales, pues manejan relaciones no lineales. Y el algoritmo, entonces, ya no está basado en la estadística paramétrica, ni siquiera en estadística no paramétrica, está basada más bien en encontrar, digamos, elementos que hacen discriminar variables que generan efectos. En otras palabras, ¿cuál es el efecto, cuál es la contribución que tiene cada una de esas variables, de esos factores, en forma individual o en forma combinada al momento de predecir un resultado, la variable de respuesta, ¿verdad? Por un lado, la estadística multivariable tiene 200, 300 años de existencia, y el machine learning pues tendrá no más de 30, 35 años de haberse de alguna forma tenido la concepción de estos algoritmos, ¿verdad? Incluyendo las redes neuronales. Y bueno, la parte de la analítica prescriptiva, estoy haciendo la distinción entre soluciones para simular y soluciones para optimizar. En ambas, lo que busco es encontrar la combinación de las variables que yo quiero tomar decisión, ya sea para ver qué sucede si cambio algo, esa es simulación, un what if, y en el otro caso la optimización es más enfocado en encontrar la combinación óptima sin tener necesariamente que hacer la simulación de algo, ¿verdad? Digamos que la simulación está más enfocada en temas que tienen que ver con experimentación, ¿verdad? Más que con optimizar y encontrar la mezcla que mejor dé resultado para un problema. Quiero preguntarles si hay alguna duda, porque aquí abajo también aparece otra clasificación que tiene que ver con el estilo de entrenamiento y el estilo de aprendizaje. Creo que el estilo de aprendizaje ya lo mencioné, supervisado o no supervisado, y esto tiene que ver con que exista o no exista variable de respuesta. El estilo de entrenamiento, pues tiene que ver con qué tipo de decisiones quiero yo tomar. Si las ocupo de un modo o las ocupo de otro, va a ser una exigencia, un alcance diferente, ¿verdad? Muy bien, bueno, esto es los 3 grandes tipos de analítica avanzada, ¿verdad? Muy bien. Y aquí vienen muchos algoritmos para temas de analítica predictiva, y lo que resulta útil de esta filmina es que ustedes puedan tener una idea no solamente de los diferentes tipos, ¿verdad? Sino también de con qué frecuencia se usan esos algoritmos, ¿verdad? Si se fijan, todos estos buscan generar analítica predictiva. Algunos están basados en la estadística, como el primero, que es regresión. Si se fijan, es el más utilizado. Eh, en la actualidad, debo decir, ya no necesariamente es cierto eso, ¿verdad? Cada vez las técnicas de machine learning no paramétricas siguen ganando y ganando más espacio y más preferencia en su uso, por todas las ventajas que estas técnicas tienen para poder generar mejores predicciones,
Y este es un tema de conversación que yo de forma muy habitual y frecuente tengo con mis alumnos en el doctorado, los candidatos, porque pues en realidad es bastante conocido que en la mayor cantidad de ocasiones ellos buscan, recurren a técnicas de regresión multivariable para poder comprobar sus hipótesis, sabiendo, y eso siempre lo aclaro en mis clases con ellos, sabiendo que hay técnicas más avanzadas, ¿verdad? Para poder generar diagnóstico de causalidad y también predicción, predictiva, ¿verdad? ¿Hay alguna de estas técnicas de la cual ustedes tuvieran alguna pregunta o cualquier digamos, algún caso de uso en el cual ustedes piensen que pueda haber alguna utilización de alguna de estas? ¿Cuál es la que es mejor? O sea, si no fuera regresión. Muy bien, esa es una pregunta obvia, ¿verdad? La respuesta sencilla es depende del caso de uso. Pero en general, creo que es Valeria quien lo pregunta, ¿verdad? Sí, En general, mi preferencia como practitioner de analítica predictiva en los últimos 20 años son los modelos ensamblados, ¿verdad? No sé si lo vean aquí. sí. ¿Saben, sí saben lo que es un modelo ensamblado? Método de No, ensamble. no, yo no. Muy bien. Es algo bien sencillo, muy obvio, sentido común, que es, en lugar de basarme en una sola técnica de predicción, en una sola técnica, ya sea de estadística o en una técnica de machine learning, una sola, lo que hago es uso muchas. Yo, por ejemplo, tengo soluciones en las que manejo más de 20 modelos que utilizan diferentes niveles de granularidad de datos, diferentes técnicas, unas basadas, por ejemplo, en redes neuronales, otras basadas en decision trees. Hay una en particular que es decision trees basados en métodos de boosting, se llama XGBoost. Si yo tuviera que elegir una técnica que no fuese basada en ensamble, la mejor que yo conozco, y eso, esta opinión la comparten todos mis colegas, es el uso de árboles de decisión basados en métodos de boosting. XGBoost precisamente el nombre del algoritmo, el nombre de la librería, pero les voy a decir la verdad. Yo les mencioné que en el ejemplo que tengo de métodos ensamblados, uso 20, no uso nada más una. Una de ellas, bueno, no una de ellas. XGBoost, yo manejo tres diferentes vectores, tres diferentes, digamos, modelos a diferente grado de detalle, pero todos esos tres están basados en XGBoost, que son árboles de decisiones basados en boosting. Otras tres están basados en redes neuronales, otras tres están basados en regresión y así, hasta llegar a 20, ¿verdad? Estoy dando el ejemplo, no tienen que ser exactamente tres, ¿verdad? Entre mejor sea la técnica, le doy más oportunidades con diferentes datos y diferentes niveles de detalle. Y lo que hago al final es ensamblar, ¿verdad? Y la forma más sencilla, no es la mejor, pero es la más sencilla, es sacar un promedio. Entonces, si yo tengo 20 modelos, cada uno de ellos opina diferente en relación a la importancia de los factores, genera una predicción diferente, porque cada uno de ellos son diferentes técnicas con diferentes datos, diferente granularidad. Entonces, saco un promedio de los 20 y ese es el ensamble, ese es el pronóstico ensamblado. Fíjense, inclusive con este método tan sencillo que es un promedio aritmético, inclusive con este es suficiente para ganarle a cualquiera de los que están viendo aquí, incluyendo el mejor candidato que era XGBoost, ¿verdad? XGBoost viene aquí en Decision Trees.
Es un decision trees boosting, ¿verdad? Boosting significa acelerado. Hay muchos tipos de decision trees. Este que viene aquí seguramente es el más tradicional. Random Forest, no sé si lo vean aquí, Random Forest es una técnica que evolucionó después de decision trees. En lugar de manejar un árbol de decisión, decision tree es un árbol de decisión, en lugar de ser uno, son múltiples árboles en forma aleatoria y entonces se forma un bosque y por eso se llama bosque aleatorio, un random forest. Estos algoritmos random forest más o menos se desarrollaron hace 20 años, por así decir, quizás un poquito menos, 15, 20 años, pero lo que tiene que ver con árboles de decisiones basados en métodos boosting, son mucho más recientes, tienen apenas 10 años, ¿verdad? No más de 10 años, entre 10 y 15 años, no más de ahí. Y son métodos todavía mucho mejores. Hay muchos algoritmos basados en boosting para decision trees, pero XGBoost, la librería XGBoost es la mejor, es la que tiene mejor performance y la que tiene mejor fine tuning para generar confiabilidad en las predicciones. Pero fíjense, con todo esto que les acabo de decir, los métodos ensamblados basados en un promedio simple siempre va a ser mejor que cualquiera de los que están viendo aquí. Alguno de ustedes podrá estarse preguntando, bueno, las redes neuronales no son las redes neuronales, el deep learning, la mejor técnica para generar predicciones. Pues en realidad no es la mejor. No es la peor, pero tampoco es la mejor. Y a lo mejor si tuviera que aclarar mi comentario, diría, bueno, es que depende del caso de uso, ¿verdad? A lo mejor si yo quiero un modelo que pueda interpretar música o un modelo que pueda interpretar video, pues a lo mejor ahí Deep Learning pudiera ser una mejor opción que XGBoost. Pero para lo que es, digamos, datos estructurados, porque video y audio no es estructurado, ¿verdad? Para datos estructurados, lo que son datos, digamos, tradicionales, casos de usos tradicionales, no hay duda que XGBoost es mejor herramienta que Deep Learning, que redes neuronales, ¿verdad? Entonces, no sé si contesté la pregunta, Valeria, ¿qué es un método de ensamble, verdad? Que fue la pregunta, ¿cuál es el mejor método de los que están aquí? Los métodos Sí, ensamblados. El promedio aritmético, por cierto, no es la forma más sencilla de ensamblar, pero funciona, siempre me va a dar algo mejor que cualquiera de estos, pero no es la única opción para ensamblar, por cierto. Hay opciones mucho más inteligentes, más sofisticadas para ensamblar. Yo podría hablarles de que hay métodos de ensamble basados en pesos, en ponderaciones. Le doy una ponderación diferente a cada vector, ¿no? A cada modelo le doy diferente peso y entonces acabo con un promedio ponderado, pero hay también métodos de ensamble, técnicas de ensamble que están basados en condiciones. Es decir, si las condiciones de los factores están puestos de cierta forma, entonces le doy más peso a un vector, a un modelo que a otro, o que a los demás, ¿verdad? Si son 20, pues tendría que comparar y elegir cuál de los 20 es el mejor para cada condición, ¿verdad? Entonces lo que hago es determinar de acuerdo a las condiciones de todos los factores, digamos, combinación de factores en los cuales se identifica cuál es el mejor vector que debo usar y así para poder sacarle provecho a cada uno de los 20 vectores que mencionaba como ejemplo hace rato. Muy bien. ¿Alguna? gracias. Sí, de nada. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Bueno, esta es una referencia para ustedes. Ojalá y les sea de utilidad para tener visibilidad de todas las técnicas que hay
en la parte de analítica predictiva. Recuerden, hay supervisados y no supervisados. Los supervisados es en donde yo busco predecir una variable de respuesta. Los no supervisados es donde busco generalmente hacer análisis de clusterización. Es una de las aplicaciones y de las diferencias, ¿verdad? Muy bien, y aquí ya, sigue toda esta discusión con las diferentes técnicas y otra vez se hace la mención de la diferenciación entre supervisados y no supervisados, ¿verdad? Muy bien. Esta historia que está aquí del lado derecho es pues una especie de caricatura en donde nuevamente se hace explicación de la diferencia que hay entre lo que es una correlación y lo que es una causalidad. Son cosas completamente diferentes. Lo que buscamos hacer cuando hacemos analítica predictiva no es analizar correlaciones, sino más bien es comprobar causalidades, efectos de causalidad que permiten determinar qué factores son los que contribuyen para determinar un resultado a predecir, un resultado esperado. Bueno, eh, ahí este contenido pues es para que ustedes lo tengan como referencia y puedan determinar en sus casos de uso qué tipo de ciencia de datos ustedes estarían aplicando. Una situación de interés es en la variable de respuesta, la que ustedes quieren pronosticar, lo que ustedes quieren generar causalidad, si esa variable es una variable dicotómica por atributos o si es escalar, es continua. Por ejemplo, el precio, si yo quiero pronosticar cuál es la demanda que va a haber en función a un precio, pues la demanda es una variable escalar, es una variable continua, ¿verdad? Pero si yo lo que quiero es determinar cuál es, digamos, la probabilidad de que una persona compre un producto cuando éste está siendo sugerido, una recomendación de compra, típicamente una solución de recomendación de compra, bueno, pues lo que buscas tú determinar es poner en la mente, en la pantalla del cliente, cuáles son los productos sobre los cuales hay más propensidad para una compra, para poder engancharlo y generar engagement, ¿verdad? Si se fijan, la decisión ahí no es, como en el ejemplo anterior, no es escalar, no es continua, no es numérica, ¿verdad? Básicamente, si me permiten opinar, pues solamente hay dos opciones, o lo compra o no lo compra. Y entonces la decisión de la variable que yo voy a predecir aquí, que es intención de compra, pues es dicotómica, es sí o no, ¿verdad? Y entonces, de nuevo, aparece la necesidad por entender de todas las técnicas que ya recorrimos hace rato, cuál es la que mejor me ayuda cuando lo que quiero hacer es predecir una variable dicotómica, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en un caso como el que les acabo de describir, Valeria, compañeros, ahí otra vez y de manera muy especial, los árboles de decisión, el XGBoost, genera muchos mejores resultados que lo que es una red neuronal. En general, una red neuronal funciona de manera mejor cuando la variable de respuesta es continua, ¿verdad? Y pierde mucho de sus beneficios y ventajas cuando la variable es de tipo categórico, ¿verdad? No quiere decir que las redes neuronales no puedan hacer predicciones de tipo dicotómico, no estoy diciendo eso, lo que estoy diciendo es compararlo con respecto a lo que es un XGBoost, un Decision Tree Boosted, ¿verdad? Basado en boosting. Entonces espero que esta plática, este comentario ayude, porque si se fijan, aquí de lo que estamos hablando es de un caso de uso muy diferente en el cual lo que busco es generar una recomendación de compra. Y entonces en la recomendación de compra, ya el sentido de la variable de respuesta que voy a predecir es muy diferente, ¿verdad?